Bienvenidos a la segunda parte de 3 de este capítulo número 7, Sistemas de las Aeronaves. Vamos a abordar en principio el sistema de escape de los motores recíprocos. El sistema de escape está constituido básicamente por un múltiple de escape en el que convergen los escapes de cada una de los cilindros y que luego de converger, como decimos, en ese múltiple de escape, esos gases calientes y a presión como producto de la combustión dentro de las cámaras de combustión de los respectivos cilindros, va a ser derivado al exterior, pasando en algunas ocasiones por un sistema para calefaccionar la cabina con aprovechamiento de ese aire caliente, en otros casos el mismo aire caliente, como lo vimos en el video anterior, se utiliza para enviar aire caliente al carburador para prevenir la formación de hielo en el cuerpo del carburador. Y en otras ocasiones, en los motores turbocomprimidos, parte de esos gases de escape son aprovechados para impulsar una turbina con esa energía. Esa turbina, a través de un eje, hace girar un compresor que va a comprimir los gases de admisión provenientes del aire exterior, como ya lo vimos en su oportunidad. La manera en que una configuración de 6 cilindros es exhibida es como se muestra aquí. Generalmente la parte inferior es la más caliente del motor y en una fotografía de un motor de 4 cilindros invertido puede verse la disposición de los 4 escapes que convergen en el múltiple de esta manera. A su vez, como acabamos de decir, puede ser usado el aire caliente de esos escapes recubriéndolo de una cobertura tal dentro de la cual transita aire natural proveniente del exterior por presión dinámica que ingresa, y al estar dentro de ese tubo en contacto con el múltiple de escape, ese aire se calienta y puede ser usado para calefaccionar la cabina, para enviar al exterior o, como dijimos previamente cuando vimos el sistema de aire caliente del carburador, usarlo para ese fin. En cuanto al procedimiento de puesta en marcha, siempre hay que respetar como fundamental las instrucciones, indicaciones en el manual de vuelo de la aeronave o el Pilot's Operating Handbook. En aeronaves más pequeñas suele llamarse así la documentación oficial, que está confeccionada por el fabricante y aprobada por la autoridad aeronáutica correspondiente. No obstante eso, las buenas prácticas aconsejan tener presente de estar con calzas el aeroplano, cerca al alcance un extinguidor de fuego debidamente aprobado y vigente, que no esté vencido, los magnetos en la posición off, con lo cual, como vimos en el sistema de magnetos, se mandan los magnetos a masa para evitar el funcionamiento del motor en forma inadvertida. Si el aeroplano cuenta con ello, conviene colocar el freno de estacionamiento, freno de mano, digamos así, no ajustarse los cinturones hasta después de la puesta en marcha y verificar que el funcionamiento del motor es el normal. Verificar, después de cerrar la puerta, que la misma abra desde adentro antes de poner en marcha, por si tenemos que evacuar rápidamente el avión. Verificar que de adentro se puedan abrir todas las puertas de acceso y, de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
y las condiciones de temperatura del motor, inyectar o no combustible a través del primer, verificar nuevamente la posición de los magnetos off antes del arranque, verificar y gritar fuerte y claro que el área esté debidamente libre, el área de la hélice antes de la puesta en marcha, colocar los magnetos en ambos o start o en ambas posiciones, como nos recomiende el sistema que tenga el aeroplano. Si no tiene arranque eléctrico, habrá que poner los magnetos en la posición de ambos, both, y si tiene arranque eléctrico, darle arranque en la posición start. En el caso de que no cuente con el dispositivo eléctrico para la puesta en marcha, se deberá dar pala manualmente por una persona experimentada y nunca colgarse de la hélice con las falanges atrás de la misma y nunca dar pala enfrentando el avión, sino siempre retroceder en forma oblicua de una manera tal que si nos tropezamos o algo así, sea fuera de la línea en la que circularía el aeroplano si no tuviera las calzas o por alguna razón inadvertidamente comenzara a transitar hacia adelante. Por lo tanto, jamás hacer lo que este señor está haciendo en este momento. Para la secuencia de la puesta en marcha, como dijimos, ahora vemos en forma aumentada las posiciones off, izquierdo, derecho, ambos y start. Los magnetos deben colocarse en start y luego de start, al soltar la llave después que arranca el motor, normalmente este sistema vuelve cargado de resorte a la posición de ambos. Lo que implica que en esta secuencia de la puesta en marcha vamos a tener una batería accionada por un botón combinado de alternador y batería rojo. Siempre está dispuesto de manera tal que habitualmente la parte derecha del switch es de batería y la izquierda del alternador, como vemos en este switch de una foto real. Teniendo batería, la batería alimenta a un solenoide, un dispositivo que cierra o abre un determinado circuito. Cuando la batería está puesta en on, cierra el circuito y alimenta una barra, que no es más que una barra propiamente dicha, metálica, de un metal altamente conductor, de la cual van a colgar distintas cuestiones para alimentarse eléctricamente. Una de las cuestiones que alimenta esa barra le da atención a el switch de ignición de off, izquierdo, derecho, ambos y starter. Cuando ese switch se pone en start, la barra habrá alimentado un contactor correspondiente al arrancador, cosa que cuando el switch es puesto manualmente en arranque, cierra el circuito y habilita al arrancador propiamente dicho, que a través de un sistema de engranajes va a mover el motor. A su vez, hay aeronaves que tienen, otras no, un sistema externo, independientemente del sistema propio del avión, o sea, independientemente de la batería, un sistema externo para proporcionar energía eléctrica en forma externa a través de un contactor también externo que alimenta la barra correspondiente de la cual esté alimentado el contactor de arranque para hacer lo propio sin necesidad de la batería, o cuando ocasionalmente esa batería no tenga el voltaje y el amperaje necesarios para soportar la puesta en marcha. En los motores recíprocos, como dijimos, los 4 ciclos de admisión, compresión, explosión o combustión y escape
tienen como propósito generar en el tercer ciclo de combustión o explosión, una combustión controlada de mezcla combustible-aire con la intervención de bujías oportunamente disparadas con chispas, mientras estén las dos válvulas de admisión y de escape cerradas. Cuando decimos explosión o combustión controlada, es que esa mezcla entre en combustión de una manera armónica, uniforme, la esperada por diseño y de acuerdo a las condiciones de fabricación del motor para que funcione dentro de determinadas limitaciones y parámetros. Cuando esa explosión o combustión, por distintas razones, no es debidamente controlada, o sea, se produce una combustión de alguna manera anormal, es reflejada por distintas maneras que el piloto lo debería interpretar, porque en general implican que esa combustión anormal represente una fuerza muy superior en la cara superior del pistón que puede llegar a producir, en el mejor de los casos, una disminución significativa de la performance del desempeño del motor y en muchos casos, lamentablemente, la falla total de motor debido a daños estructurales en diferentes partes del motor, como vamos a ver más adelante, básicamente en las válvulas, en la cara del pistón, en torceduras de bielas, etcétera, hasta daños más graves inclusive. Por lo tanto, es importante saber que todas las formas de combustión anormal se deben a una combustión no controlada, una combustión que por alguna razón o conjunto de razones no tiene las características esperadas, que son las que debería caracterizar el comportamiento del motor. En general, los tres procesos que representan una combustión no controlada con sutiles diferencias entre cada uno de ellos son el pistoneo, la preignición o autoencendido, comúnmente llamado también en castellano, y fundamentalmente lo que se conoce como detonación. Tienen muy sutiles diferencias, en principio en general pueden ser confundidos en su diagnóstico por tener características muy similares, y lo importante es que se tenga una idea bastante aproximada a las razones que las causan y las maneras de evitar cada una de esas características anormales de la combustión. En cuanto al pistoneo o knocking, es identificado por un sonido de golpeteo agudo producido por la combustión desuniforme del combustible dentro del cilindro. Esto generalmente es ocurrido debido a que la mezcla de aire y combustible dentro de él no inicia la combustión apropiadamente. El motor vibra debido a ondas de presión que se generan porque el motor no está iniciando dentro de la cámara de combustión del respectivo cilindro la combustión en el momento indicado. Lo hace con anterioridad al momento en que debiera hacerlo según el ciclo del motor. Generalmente es debido a fallas de las bujías. Esta falla puede ser porque las bujías están en muy mal estado, porque no es la bujía que corresponde a ese motor, etc. Por la formación de depósitos de carbón en el interior del cilindro y por el uso de combustible con bajo octanaje, respecto al cual es recomendable por el fabricante utilizar en ese motor. En el caso de la preignición o autoencendido, es el inicio del combustible, pero antes que la chispa de las bujías respectivas actúen. Esto es causado por depósitos de carbón incandescentes que, cuando la mezcla de combustible-aire
está siendo presionada por la subida del pistón, en donde se minimiza el volumen y aumenta la presión y la temperatura de la mezcla, hay en el interior de la cámara de combustión residuos de carbón incandescentes que antes de que se produzca la chispa en el momento apropiado, encienden la mezcla. Puede dañar pistones o torcer bielas, etc. El autoencendido o preignición, porque debido a esta condición. Para lo cual hay que asegurar un adecuado y bien mantenido sistema de enfriamiento, apropiado tipo de bujía y el estado de las bujías, y que las mismas sean correctamente instaladas. En cuanto a la detonación, que es uno de los más comunes de los efectos de una combustión anormal dentro de los cilindros, se produce cuando un remanente que quedó de residuo de mezcla de combustible-aire, que no en el proceso de combustión y escape no terminó de exhalar lo suficiente y quedó dentro de la cámara de combustión un remanente de mezcla, entra en combustión, pero en forma espontánea posteriormente a la acción de la bujía. Después que la bujía hizo estallar la combustión, la explosión, quedó un remanente que, con la presión y temperatura que hay dentro de la cámara de combustión, estalla nuevamente. Generalmente es causado por presión y temperaturas excesivas a causa del uso de combustible de bajo octanaje respecto al que se necesita utilizar. Por lo tanto, utilizar combustible con el octanaje adecuado, reducir los tiempos de ignición en la puesta a punto del motor, reducir el ajuste de potencia exigido al motor. Lo primero que tenemos que hacer cuando percibimos indicios de detonación es intentar reducir la potencia para ver si el motor recupera su funcionamiento normal. Las consecuencias de una combustión anormal, cualquiera sean sus orígenes, ya sea la preignición o autoencendido, el pistoneo o la detonación, generan sobretemperatura de las bujías, erosión en la cámara de combustión, abrasión en todas las partes afectadas. Pueden generar daño mecánico en las partes, sobretemperaturas del motor, deficiente y áspero desempeño del mismo y hasta la falla del motor y fallas estructurales en el mismo, como perforaciones en la cara superior del pistón, bielas dobladas, bujías deterioradas, nuevamente imágenes de, por ejemplo, la base de una válvula, ya sea de admisión o de escape, totalmente dañadas. Recordemos, siguiendo con el grupo motopropulsor, que cuando en aerodinámica vimos el principio de funcionamiento de la hélice, veíamos que una de las características que tiene la hélice dentro de sus enormes ventajas es que la diferencia de velocidad tangencial entre su eje, que es prácticamente de cero, y el extremo de las palas, hace que para que todo el conjunto de la hélice gire siempre, por ejemplo, a 2500 RPM en todos los sectores de ese disco imaginario, es necesario que la velocidad tangencial en los extremos sea cercana a los 400 nudos, a 2500 RPM, aproximadamente en los 2/3 de la hélice sea 260 nudos, sea cerca de 130 en el primer tercio y prácticamente nulo o cero en el centro del eje de la hélice. Eso hace que para que la hélice produzca la diferencia de presión que genera una fuerza tal que por la tercera ley de Newton posteriormente produzca una reacción y que genere el empuje que estamos esperando,
sea necesario recursos de diseño que compensen esa diferencia de velocidad tangencial en las distintas partes del disco de la hélice a medida que se alejan de su centro. Esos recursos son básicamente el achicamiento o agrandamiento de la superficie de la pala como perfil aerodinámico que es, igual que un ala, y mediante la torsión en el eje longitudinal de la hélice de la pala de una manera tal que varíe el ángulo que va a ser el ángulo de ataque cuando esto tenga movimiento y enfrente el viento relativo, para que entre los sectores más internos y más alejados del eje de la hélice, la sustentación que genere sea lo más uniforme posible. No se logra en forma total, pero se consigue maximizar la eficiencia de la hélice o minimizar las desventajas de esta condición. Recordemos que se conoce como paso de la hélice, en inglés el pitch, del propeller pitch, es la distancia horizontal que va a recorrer la hélice en el transcurso de una revolución completa de la pala. Por lo tanto, en el paso mínimo o paso fino, esa distancia va a ser relativamente corta, y con la hélice en paso máximo, cuando se aumenta el ángulo de la pala y por lo tanto se va a aumentar el paso, cuando esa pala transite, esa distancia recorrida va a ser mayor. Esa distancia de paso es lo que normalmente se conoce como paso teórico o paso geométrico, que por esta deficiencia de la hélice, por una cuestión inherente a la misma, por las razones que ya señalamos, en términos prácticos se convierte en un paso efectivo bastante menor, que es la pérdida de eficiencia de la hélice por slip o deslizamiento de la pala, al no poder ser lo suficientemente efectiva por las razones señaladas. Eso lleva a que un paso geométrico, el paso que esperamos que la hélice recorra en una revolución completa, sea siempre mayor al efectivo, o el efectivo paso de la hélice menor que el teórico. Recordemos que dentro de las propiedades que tiene la hélice es que junto con la rotación del motor producen una fuerza que se denomina torque, que es la reacción por la tercera ley de movimiento de Newton de acción y reacción, es la reacción como consecuencia de la acción de la hélice en un determinado sentido. Si este avión está viniendo de frente y la acción del cigüeñal, del motor y de la circulación de la pala es en el sentido horario, va a haber una reacción de alabeo, de rolido, de bajar el ala opuesta al de sentido de rotación. Va a haber una reacción, en este caso, a bajar el ala izquierda y subir el ala derecha. Esto no debe confundirse con otros efectos colaterales de la hélice que producen guiñada, no rolido. El torque produce rolido. Es mayor, obviamente, con motores de alta potencia. Cuanto mayor sea la potencia aplicada y el empuje trasladado a la hélice, mayor va a ser el torque, sobre todo en la carrera de despegue o en aceleradas bruscas en vuelo. Respecto a los efectos de guiñada producidos por el funcionamiento de la hélice, siempre asumiendo una hélice que funcione en el sentido horario,
va a producir una guiñada hacia la izquierda. En el caso de lo que se llama slipstream o chorro de la hélice o efecto sacacorcho, tirabullón, algo así también se le llama, es la turbulencia de estela del chorro de la hélice que genera la hélice en el sentido horario girando, que envuelve, en el caso de un monomotor, a todo el aeroplano y termina una fuerza accionando en forma lateral desde la izquierda sobre el plano vertical fijo del empenaje y produciendo, por lo tanto, una fuerza de rotación hacia la izquierda sobre el eje vertical, afectando la estabilidad direccional, produciendo una guiñada en el sentido izquierdo. Otro de los factores que produce guiñada hacia la izquierda en un motor cuya hélice gire en el sentido horario es el efecto giroscópico. El giróscopo tiene como propiedad fundamental un efecto que se denomina precesión, que consiste en que en cualquier elemento que gire como un volante alrededor de un eje, si sobre ese volante se aplica una determinada fuerza, esta fuerza va a reaccionar en el sentido del giro de ese volante y a 90 grados, exactamente a 90 grados del lugar en donde se aplicó la fuerza, y por lo tanto, al ser de una magnitud idéntica a la fuerza que se aplicó, de igual dirección, pero en sentido de a los 90 grados, eso genera una guiñada, en el caso del avión, como ahora lo vamos a ver, en muchas situaciones en vuelo, especialmente críticas como para tener muy en cuenta en aviones con maniobras, que realizan maniobras acrobáticas, pero sería el caso de una aplicación de una fuerza sobre el eje longitudinal del aeroplano, por ejemplo, hacia arriba, que se traduce en aplicarle en la parte superior de la hélice que gira en sentido horario una determinada fuerza y va a reaccionar a los 90 grados en el sentido de giro de la pala, en el sentido horario, y producir una guiñada hacia la izquierda. Esto se debe a que giroscópicamente se definen tres ejes: un eje de rotación, que es el verde, que es el eje en el que rota el volante, un plano en el que se aplica la fuerza, que es siempre paralelo al eje de rotación, y un plano de precesión siempre a 90 grados del plano de fuerza, porque reacciona siempre a 90 grados en los que se aplicó la fuerza. Esto es una carrera de despegue en una aeronave con tren convencional o patín de cola o tren convencional, como dijimos, perdón, al elevar el empenaje en la carrera de despegue, es que se está aplicando una fuerza de sustentación en la cola, o sea, una fuerza vertical en la cola. Esa fuerza vertical, como lo vimos recién en el ejemplo de un volante genérico, es exactamente equivalente a aplicar esa misma fuerza sobre la parte superior del disco imaginario del plano de rotación de la hélice. Por lo tanto, si esa hélice gira en sentido horario, esa fuerza aplicada en el tope del disco de rotación va a ser una reacción a 90 grados, de tal manera que nos va a generar una guiñada, un yo hacia la izquierda. Y como recordarán, el otro factor como consecuencia de las características de la hélice es el factor P, por la P de propeller, o también denominada empuje asimétrico, que es la consecuencia que con ángulos de ataque positivos, especialmente con altos regímenes de potencia, bajas velocidades
y altos ángulos de ataque, cuanto mayor es esa situación, mayor es la diferencia de empuje que produce la pala descendente en el semidisco derecho, digamos, de una aeronave cuya hélice gira en sentido horario, y por lo tanto, al ser mayor el empuje de la hélice en ese disco que corresponde a la pala descendente, genera una guiñada hacia la izquierda. Todos cuestiones colaterales al funcionamiento de la hélice. Una de las cuestiones propias de la hélice de paso variable o velocidad constante es que el ángulo entre la hélice y su plano de rotación puede cambiarse. En una hélice de paso fijo, el ángulo que existe entre la cuerda del perfil de la hélice y el plano de rotación es fijo. En cambio, en una hélice de paso variable o velocidad constante, ese ángulo puede variarse, dando lugar a la posibilidad de variar el paso de la hélice en vuelo, a tal punto que muchas aeronaves previenen la posibilidad de, ante la falla de motor y de rotación libre de la hélice, poner el paso en bandera o feather, que en inglés es pluma, de tal manera que el borde de ataque de la hélice se oponga al viento relativo bien de frente, con lo cual la hélice respecto a su disco de rotación rota 90 grados, posibilitando la más mínima resistencia al avance de una hélice que no gira. Esto se debe a que, si imaginamos la cuerda del ala que representa la hélice, porque es un perfil alar, la cuerda de ese perfil, que es la línea que une su borde de ataque con el borde de fuga del perfil de la hélice, respecto a su plano de rotación, vamos a ver que una hélice con paso bajo o paso fino se opone al viento relativo con mínimo ángulo cuando rota. Cuando yo le aumento el paso prácticamente a 45 grados, la hélice ya tiene otro ángulo respecto al viento relativo, por lo tanto va a tener otro ángulo de ataque en marcha, y en bandera esa hélice pone su borde de ataque y borde de fuga respectivamente a 90 grados de su plano de rotación, enfrentando el viento relativo. Viéndolo de otra manera y avanzando con la relativa complejidad que tiene el concepto de una hélice de paso variable o velocidad constante, si imaginamos el plano de rotación de la hélice en este sentido, totalmente transversal al eje longitudinal del aeroplano o el eje de rotación de la hélice, el ángulo que va a haber entre la cuerda del perfil, que es la línea roja, la línea que une el borde de ataque con el borde de fuga de un perfil, es su cuerda. El ángulo que hay entre la cuerda del perfil de la hélice y el plano de rotación es el ángulo de la pala en un aeronave con paso fijo, hélice de paso fijo, y cuando ese paso es variable, es el ángulo con que le damos distinto paso a la hélice. Ahora bien, cuando la aeronave produce empuje, o sea, una fuerza, la hélice hacia atrás que genera un empuje hacia adelante, ese empuje genera una velocidad horizontal, que es lo que necesitamos, lo que queremos para aumentar la carga de despegue hasta que el avión sea capaz de autosustentarse y posteriormente volar. Muy bien. Fíjense que, como cualquier perfil aerodinámico, el ángulo de ataque es la diferencia angular entre la cuerda del perfil y el viento relativo. Cuando yo aumento la velocidad horizontal, cuando la aeronave se acelera más y más, el ángulo de ataque formado entre el viento relativo y la cuerda
va a disminuir. Va a disminuir porque cada vez es mayor la componente de la velocidad del el perfil respecto a la masa de aire. Si disminuye el ángulo de ataque y no cambio ninguna de las demás variables, disminuye significativamente la eficiencia aerodinámica, en este caso de la hélice, que es un ala dispuesta de otra manera que no es la horizontal de las alas propiamente dicho. Esto se demuestra en términos de resistencia cuando, si tenemos en el eje de las ordenadas los niveles de resistencia parásita total que representaría la contribución de la resistencia de la hélice cuando el motor dejó de funcionar, y el ángulo de la pala respecto a su plano de rotación, vamos a ver que a menores ángulos la resistencia es mucho mayor, y tenemos graficado acá una hélice girando como molinete libremente y una hélice estacionaria. Tanto en una hélice girando como molinete como en una estacionaria, para aquellos aviones que tienen la posibilidad de frenarla a la hélice, o que el motor se clavó de tal manera que no hay posibilidad de que gire como un molinete libremente. En ambos casos, tanto la hélice que gira libremente en la línea naranja como la hélice estacionaria, depende en cuántos grados respecto al eje de rotación gire o quede estacionaria, demostrando cómo varía la resistencia parásita que se opone al avance del aeroplano cuando la hélice, en cualquiera de las dos condiciones, se puede poner en bandera a 90 grados del viento relativo. Por lo tanto, la resistencia va a ser mínima con altos ángulos de la pala. Ya avanzando sobre el concepto de cuál es la ventaja, la razón de ser de la hélice de paso variable o velocidad constante, asumamos que en principio vamos a operar una aeronave que tenga una velocidad máxima de 130 millas por hora. A 130 millas por hora, esa aeronave con su hélice girando va a producir un empuje tal dado por la interacción de el ángulo de la hélice respecto al plano de rotación y su cuerda, que al producir ese empuje va a generar que la aeronave se desplace a esta velocidad verdadera, true airspeed, que es la velocidad respecto a la masa de aire. Ahora, cuanto más yo avance con la velocidad, como vimos previamente, esa velocidad va a determinar la dirección del viento relativo con que la hélice impacta el aire. La diferencia angular entre el viento relativo y la cuerda sabemos que es el ángulo de ataque. Por lo tanto, si yo aumento la velocidad, va a disminuir el ángulo de ataque. Al disminuir el ángulo de ataque, disminuye la resistencia al avance que tiene esa hélice. Entonces, vamos a ver que en esta condición, con la aeronave a 130 nudos, con esta velocidad verdadera respecto al aire, es que yo voy a tener en una hélice de paso fijo, asumiendo que esta hélice, este ángulo yo no lo puedo cambiar, es fijo, el ángulo entre el plano de rotación y la cuerda del ala, me genera este ángulo de ataque, y a este ángulo de ataque voy a tener 2200 RPM como velocidad de crucero normal en esa aeronave que me va a dar 130 nudos. Ahora bien, si yo fuera capaz de incrementar, porque ahora tengo otra aeronave que me da, en este caso, 20 nudos más, 150 nudos, y mantengo todo igual, al tener una mayor TAS, el ángulo de ataque mío
respecto al viento relativo disminuyó significativamente. Al disminuir el ángulo de ataque, disminuye la resistencia parásita al avance y disminuye la resistencia inducida que generan los torbellinos en la punta de las hélices, y por lo tanto el motor se acelera. En este caso, que teníamos sin tocar nada de la potencia, se va de 2200 a 2400 RPM. Eso implica que en un motor recíproco, como todos los motores recíprocos, el nivel de consumo depende de no solamente la cilindrada, obviamente, de la aeronave, sino de la RPM. Cuanto menos RPM, menos consume. Si yo, simplemente porque aumenté mi velocidad, aumento las RPM de esta manera, mi consumo deja de ser el esperado. Entonces, una de las razones que justifica variar el ángulo de la hélice y con eso variar el paso es que la hélice con paso variable me va a permitir que si la TAS aumentó tanto la velocidad verdadera debido a mi incremento de velocidad de 130 a 150, yo aumentando el ángulo de la pala, aumentando la diferencia angular entre la cuerda y el plano de rotación, ahora puedo mantener, igual que lo hacía a 130 nudos, mantener el ángulo de ataque y volver las revoluciones a 2200, pero ahora con 20 nudos más. 20 nudos más con el mismo consumo que tenía antes, porque la cilindrada del avión, del motor, no cambió y yo estoy disminuyendo las RPM. Por lo tanto, el gran concepto, de la gran razón, el gran beneficio de la hélice de paso variable es que en aeronaves con una gama de velocidades relativamente grande, aeronaves que pueden desarrollar un rango de velocidades más amplio que otras, sobre todo en crucero, incrementar significativamente su velocidad respecto a las performances de su despegue y su ascenso y descenso. Entonces son esas las condiciones en donde la hélice de paso variable, al aumentar el paso de la hélice, permite mantener el mismo ángulo de ataque que yo tenía con un paso mucho más fino durante la carrera de despegue, el ascenso, etcétera, en que mantenía velocidades relativamente inferiores. Esto, de vuelta, permite que si yo a 150, si a 130 nudos mantenía 2200 revoluciones con este ángulo, y esto, si yo aumento la velocidad, me incrementa las RPM, como lo dijimos previamente, la hélice de paso variable me permite aumentar la velocidad a 150, disminuyendo las RPM, porque vuelvo a tener el mismo valor de ángulo de ataque que tenía a 130 nudos, pero ahora manteniendo 20 nudos más y habiéndome aumentado de esta magnitud la TAS respecto a esta primera. Esto se logra manteniendo las RPM en un motor con hélice de paso variable, velocidad constante, aumentándole el paso, manteniendo las RPM dentro del régimen deseado por el piloto, que va desde lo considerado paso fino a paso grueso. En paso fino van a aumentar las RPM por disminución de la resistencia al avance, en paso grueso van a disminuir las RPM manteniéndose los mismos niveles de empuje, solamente porque lo que cambiamos es la distancia que recorre una hélice en una revolución completa de sí misma. Y fundamentalmente, lo que más importa de este concepto es lo que señalamos
hace unos momentos, que si en las ordenadas tenemos la eficiencia total de la hélice y en las abscisas la velocidad verdadera del aeroplano, la TAS, la True Airspeed, velocidad del aeroplano respecto a la masa de aire, no importa para dónde vaya esa masa de aire, en una hélice con paso fino, la curva roja, en una hélice con paso fino, su máxima eficiencia la voy a tener a la mitad de mi régimen de velocidades. En cambio, con paso grueso, en la medida que yo aumento el ángulo de la pala respecto a su plano de rotación, voy a lograr eficiencias muy superiores respecto a lo que me daría si yo incremento la velocidad con una hélice de paso fino o de paso fijo. ¿Por qué? Porque la hélice con mayor paso me va a permitir incrementar la velocidad manteniendo sin la pérdida de eficiencia que me produciría con paso fijo o fino. En cualquiera de los dos casos, por eso las hélices de paso fijo, las que no se puede cambiar el ángulo de la pala, están aplicadas a aquellas aeronaves con regímenes, rangos de velocidad no muy distantes entre su mínima y su máxima velocidad a poder desplegar durante la performance de la aeronave. En el caso de las turbinas de gas de aviación funciona también bajo el principio de acción y reacción demostrado por la tercera ley del movimiento de Newton, bajo la idea de que si a la entrada del motor yo tengo una determinada masa de aire que no la puedo cambiar y una determinada aceleración, que es el aire, la corriente de aire libre, esa cantidad de masa de aire que ingresa al motor es sometida a la compresión de ese aire a través de una o dos etapas de compresor. En este caso tiene 3 etapas de compresor de baja presión y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etapas de compresor de alta presión, con lo cual el aire llega al ingreso de las cámaras de combustión a una enorme presión y gran temperatura y se encuentra con que ya hay chispa producida por las bujías durante todo el tiempo, no alternativamente como en los motores alternativos o recíprocos, y habiendo entrada de aire a alta presión y temperatura y chispa, al motor se le inyecta combustible de tal manera que se produce la combustión dentro de las cámaras de combustión y escapan obviamente hacia atrás porque la presión de aire que hay desde el frente del motor no permitiría el retroceso de esos gases y aparte el diseño es tal que escapan hacia atrás y se encuentran con distintas etapas, puede ser varias etapas de ruedas de turbina. Las ruedas de turbina tienen la finalidad de absorber la altísima energía producto de la combustión para dos cuestiones fundamentales. Una es a través de un eje impulsar el compresor correspondiente. En este caso, si hay dos turbinas que van a comandar el compresor de alta presión, van asociadas, vinculadas a un eje. Y concéntricamente funciona otro eje que es impulsado por la turbina de baja presión que hace rotar al compresor de baja presión. Por lo tanto, luego de absorber esa energía como para darle movimiento continuo a los compresores y como su única fuente de energía para funcionar, la energía restante escapa a altas velocidades y presiones y temperatura, pero ya habiendo pasado por una etapa difusora que de alguna manera ocurre en la sección divergente que tienen las etapas de turbina para que ese aire ya por lo menos empiece a hacer, no solamente admitir, absorber la mayor cantidad de energía, sino bajar la temperatura y la presión
para luego impulsarlo a través de los gases de escape. De alguna manera, esta primera etapa que ingresa el aire al motor puede ser comparada con el ingreso de mezcla en la etapa de admisión de un motor alternativo. Después viene la compresión, que dentro del pistón y del cilindro se realiza de una manera, acá se realiza de otra, pero se comprime el aire después de haberlo absorbido del exterior. La combustión es la explosión de ese aire mezclado con combustible y chispa, igual que el tercer ciclo del ciclo Otto, y posteriormente el escape, igual que ocurre en los motores alternativos. Por lo tanto, los medios, las formas que por diseño y construcción tiene lugar la combustión de la mezcla de aire-combustible en una turbina es distinta, pero el principio mediante el cual lo ejecutan tiene prácticamente los mismos ciclos que un motor a explosión. Para cuando eso que tenía una masa y una aceleración 1 a la entrada del aire, a la salida va a tener la misma masa transformada a través del motor de un modo tal que la aceleración 2, la aceleración de la salida, sea mayor que a la 1, a un régimen de hasta 7 veces mayor, de 1 a 7. Por lo tanto, la diferencial entre la energía de los gases de escape y de los gases de ingreso va a representar el empuje neto que está produciendo este motor. El principio de funcionamiento del motor a reacción es siempre el mismo, desde el más arcaico, que funcionaba con el propósito de hacer rotar un eje con determinada energía calórica, la mezcla de combustible con aire, que calentaba agua, que se transmitía, por lo tanto, en vapor, y habiendo en una esfera que giraba, rotaba libremente en este eje transversal, tenía boquillas dispuestas en forma opuesta entre sí, cosa que el vapor, que no es otra cosa que en este caso los gases de escape que emitían, fueran uno para un lado, otro por otro, con lo cual producía cada uno una reacción tal de hacer girar la esfera para el otro lado, y a partir de que se lograba hacer girar ese eje, ese movimiento rotacional se aprovechaba para cualquier otro tipo de movimiento. Por lo tanto, se parte del principio de masa enunciado en la segunda ley de movimiento de Newton, en donde se consigna que una fuerza es igual a su masa por la aceleración, y con eso se logra una fuerza. Y una vez que se tiene esa fuerza, entra en vigencia la tercera ley de movimiento de Newton, que a toda acción que genera esa fuerza se opone una reacción en sentido opuesto, magnitud y dirección idéntica, pero de opuestos sentidos, con lo cual se explica el funcionamiento del jet. Mediante la segunda y tercera ley del movimiento de Isaac Newton, pero que definitivamente funciona, se impulsa el motor por la tercera ley. Por eso se llaman motores a reacción, en cuyo proceso funcionan los mismos 4 ciclos que en este caso, en vez del ciclo Otto, que fue quien dio su nombre al ciclo de los motores de 4 tiempos en los motores recíprocos. En el caso de las turbinas está caracterizado por lo denominado ciclo Brayton, que en coordenadas de presión y de volumen, de lo que pasa con la presión y el volumen en el interior del motor a través de los 4 ciclos, vemos que durante la admisión hay una reducción del volumen porque se empieza a
a ingresar el aire en el motor, inmediatamente en el ciclo de compresión ese volumen se mantiene más constante, pero crece significativamente la presión al comprimirse ese aire. En la combustión hay una expansión por lo tanto aumenta otra vez un poco el volumen, y el volumen aumenta mucho más volviendo al inicial y disminuye muchísimo la presión durante el ciclo de escape, lo cual cierra de esta manera y se grafica lo denominado ciclo Brayton, de qué pasa con el volumen y las presiones en el interior del motor durante el proceso. Respecto a los distintos tipos de motor que funcionan a turbina, el más emblemático y típico es el denominado turbojet, que es aquel motor que tiene una etapa de compresión, posteriormente, habiendo ignición en las cámaras de combustión, se inyecta el combustible, esa energía es absorbida por las turbinas, una de las turbinas o ambas en este caso impulsan este eje mediante el cual rota el compresor, y el resto de la energía es expulsada al exterior por gases calientes y ya menor volumen y menor presión. En el caso del turbohélice no es distinto, hay detrás de la hélice aire impulsado por el tránsito del aeroplano, por ingreso de aire, además del que impulsa la propia hélice. Ese aire ingresa al motor, el compresor lo comprime, las cámaras de combustión le producen la combustión por la mezcla de ese aire comprimido y la inyección de combustible. Esa energía es absorbida por las turbinas, que a través de este eje mueven el compresor. Algo se exhala a través del escape al exterior, y que algo de empuje produce, alrededor de promedio, genéricamente en cualquier turbohélice genérico, aproximadamente un 10% del empuje total lo produce ese escape, y este compresor que las turbinas hacen girar termina frontalmente en un sistema de una caja de engranajes de desmultiplicación de la velocidad de esa hélice, de tal manera que se transmite a través de esa caja reductora al movimiento de rotación de la pala. En el caso del turbofan, es la misma estructura de un turbojet, pero que en su parte frontal, como compresor de baja presión, lo conforma una sola rueda de fan, que en inglés es ventilador, que es una rueda muy superior en diámetro a las del compresor y que gira a distinta velocidad del mismo, con la característica de que por un lado comprime ya en una primera etapa el aire para pasar ya comprimido a la etapa del compresor de alta presión. Eso se transmite a ese eje que hace girar la turbina después de la explosión, y la combustión hace girar la turbina, que rota ese eje, en este caso el ancho que hace impulsar el compresor, y la tercera etapa de turbina tiene un eje concéntrico de menor diámetro interno que hace girar el fan, lo que se complementa en algunos aeroplanos en algunos motores, perdón, con un sistema que se llama bypass, que es característico de todos los motores que convencionalmente están utilizando hoy los grandes jets de línea, los grandes jets ejecutivos, etcétera, que aún teniendo la característica de turbofan, tienen además la característica de que parte del aire exterior que toma el motor se convierte en lo que se considera
una corriente de aire, de flujo de aire primario, primario porque va a ser el aire que va a entrar en combustión cuando se mezcle con el combustible y la ignición en las cámaras. Pero incorpora una corriente secundaria de aire que bypassea, por eso estos motores se llaman bypass, porque no ingresa al core, al núcleo del motor, ni entra en combustión jamás, sino que esas corrientes de aire alrededor de todo el motor van rodeándolo por una carcasa entre el cuerpo del motor y el carenado del mismo, de tal manera que enfrían significativamente todas las partes del motor porque lo van envolviendo constantemente con aire exterior, se mezclan con los gases, ese aire de la atmósfera es relativamente frío, ni hablar a altas altitudes donde suele haber temperaturas entre -50 y muchas veces hasta -80 grados. Por lo tanto, ese aire frío coopera muchísimo para disminuir la cantidad de ruido porque hace como una pared al chorro que expulsan los gases de escape y todo este fan representa en un motor turbofan con altos índices de derivación, que se llaman los motores bypass, generan solamente el fan hasta el 80% de la potencia. Se llama índice de derivación a la cantidad a la relación de cantidad de aire de flujo secundario respecto al primario. Un índice de derivación de un motor muy moderno, de un gran jet moderno, suele ser hasta de 1 a 9. Eso quiere decir que por cada volumen de aire de flujo primario que ingresa y forma parte, participa en la combustión, por cada parte, 9 partes de aire no entran y forman parte del flujo secundario que va por el bypass del motor. Eso es lo que se considera lo que se llama en castellano índice de derivación, la relación de cantidades de aire que entran como flujo de aire primario en el proceso de combustión a las que bordean el motor con flujo secundario. Y por último, no es que no haya más tipos de motores a turbina, sino que son simplemente los más utilizados hoy, es lo que se llama turboeje en castellano o turboshaft, que es exactamente la misma turbina con los mismos principios, ingresa el aire exterior, se comprime, entra en combustión con ignición, aire a presión e inyección de combustible. Esa energía es absorbida por las turbinas que hace rotar el eje para que esto siga funcionando, pero además hay otra turbina que impulsa otro eje como consecuencia de la absorción de energía proveniente de la combustión, y ese eje es considerado un eje de potencia, un power shaft, un eje con potencia, con energía, con rotación, para hacer funcionar en forma directa o en general a través de una caja reductora cualquier mecanismo secundario, como cualquier dispositivo, como pueden ser bombas de combustible, bombas hidráulicas, equipos de aire acondicionado, bombas de vacío, cualquier dispositivo que necesite o que se pueda absorber energía de un eje de rotación transformándola en otro tipo de movimiento. Entre ellos, lo que se conoce como Auxiliary Power Unit o APU en los aeronaves, que es un equipo auxiliar en enormes aviones como el Boeing 747, el Jumbo. El APU, esa turbinita de eje, de turboeje, es la turbina principal del Lear 35, la Garrett TFE 731, para que tengan idea de las proporciones y dimensiones. En una aeronave más pequeña,
El APU es una turbinita más pequeña, pero siempre para cumplir los mismos fines. En vez de generar potencia para mover el aeroplano, genera rotación en un eje o determinado tipo de potencia para mover dispositivos auxiliares. Espero que estudien mucho para la próxima clase y cualquier cosa, como saben, estoy a absoluta disposición para cualquier aclaración, dudas e inquietudes. Muchísimas gracias.